Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. La Biblia dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo muchos milagros. Esa es una de las escrituras más controversiales de la Biblia, donde dice que Dios encarnado, que Jesucristo, el Hijo de Dios, no hizo muchos milagros, siendo que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, siendo que la Biblia dice que todo es posible para Dios. Pero más sin embargo quedó registrado que Jesús ahí se topó con un poder, no un poder superior, pero así como se topó con el poder de las tinieblas y lo venció, se topó con el poder de la enfermedad y lo venció. Se topó con el poder religioso y también lo venció. Se topó con el poder de la muerte y la venció a la muerte, pues resucitó el tercer día. Pero aquí hubo otro poder, el cual le impidió que él pudiera ayudar a la gente, que pudiera sanar a los enfermos, que pudiera hacer milagros. ¿De qué poder estamos hablando? En estos días estamos viviendo tiempos muy religiosos. Te estoy hablando de la Semana Santa, que está rodeada de ritos y ceremonias que la gente practica y que aparentemente pudiera parecer como que la gente es muy religiosa, muy creyente. Pero más sin embargo, como en los días de Jesús, la gente también era muy religiosa. La gente también asistía a la sinagoga. La gente también realizaba muchos ritos y ceremonias que daban la apariencia de que era muy creyente. Pero cuando se toparon con su propia realidad, cuando se toparon con el Hijo de Dios, mostraron una cosa muy diferente. ¿Alguna vez tú has deseado o has pensado o has pedido que Dios esté a un lado tuyo? Que Dios se manifieste en persona, que Dios esté contigo para ayudarte y sacarte adelante de todos tus problemas. Pues déjame decirte que cuando vino el Hijo de Dios hace 2000 años, vino Dios en persona. Dios se manifestó en persona, mas sin embargo se topó con un poder que tenía la gente, que en algunos casos fue un poder que le impidió ayudar a la gente. ¿De qué poder te estamos hablando? Del poder de la incredulidad, que hoy día es lo mismo, la incredulidad. Aunque la gente cumpla con ritos y ceremonias como no comer carne, como muchos ritos y ceremonias en estos días o en cualquier día, hay gente que tiene muchos ritos y ceremonias que practica en su propia religión, pero más sin embargo él sigue igual de incrédulo y sigue siendo lo mismo. Ese poder que resiste el poder de Dios. Ese poder que no impide al poder de Dios realizar los milagros. Por eso es que hoy en día te voy a hablar de ese poder, del poder de la incredulidad. Que en el tiempo de Jesús, como en nuestros días, sigue impidiendo que Dios te bendiga. Sigue impidiendo que Dios te sane. Sigue impidiendo que Dios te levante. Sigue impidiendo que Dios haga milagros y maravillas en tu vida. Por eso es que hoy tú debes de reflexionar. Y reflexionar, no pensar que el hecho de cumplir con un rito o una ceremonia, con ir a la iglesia, ya estás cumpliendo. No, tú tienes que ser un creyente. Porque si eres un incrédulo, te va a pasar lo que a Pedro. Dice la Biblia que Pedro, cuando vio a Jesús que estaba caminando sobre las aguas, le dijo: Jesús, si eres tú, deja que yo vaya. Y le dijo el Señor: ven. Y cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dice que empezó a ver las olas, empezó a ver la tormenta y se empezó a hundir. ¿Y por qué se hundió? Por incrédulo.
De la misma manera sucede hoy en día. Tú puedes estar cumpliendo con tus ritos religiosos, pero no crees. Los problemas, las situaciones, las adversidades, las enfermedades te empiezan a hacer dudar y empiezas a hundirte. Tal vez tú digas, entonces necesito cumplir con todos los ritos. No, tú lo que necesitas es fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el estudiar la palabra de Dios, por creer en la palabra de Dios. Así es que más que creer y tener tu credibilidad y tu confianza en un rito y en una ceremonia, debes de poner tu fe en Dios. Tú debes de creer lo que dice la palabra de Dios. Tú debes de creer en la oración. Si tú crees en la oración, vas a orar y vas a ver la respuesta. Si tú crees en la palabra de Dios, la vas a leer, la vas a poner en práctica y vas a ver los resultados. Si tú crees en ese Dios vivo, tú vas a creer que Él está a un lado de ti. Dice la Biblia en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Cuando tú estás en la angustia y en la tribulación, Él no te abandona, Él está ahí. El problema es que no lo crees. Y eso impide que Dios te bendiga. Pone una barrera entre Dios y ti y impide que recibas el milagro. Por eso es que tú conviértete en un creyente, en un hombre y mujer de fe, producto no de las costumbres y tradiciones, sino producto de que crees en su palabra, crees lo que aquí dice, y entonces tú vas a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. No importa las circunstancias, no importa lo difícil, no importa lo grave del problema, Dios sigue siendo Dios. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Por eso es que la Biblia asevera que al que cree, todo le es posible. Así es que tú, sea un creyente, no una persona que cumple con ritos y ceremonias solamente, no, sea un creyente, pero un creyente del Dios vivo, un creyente de su obra que hizo en la cruz del Calvario, donde ahí Él te da perdón, te da salvación. No solamente vayas y veas las obras de teatro donde manifiestan la obra que hizo Cristo, no, cree en la obra que hizo Cristo y cree, porque dice la Biblia que si tú crees que Él murió por nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados, entonces tú serás sanado, tú serás liberado, tú serás transformado. Tu familia, tus hijos, los tuyos recibirán de la bendición de Dios porque tú crees. No importan las circunstancias, no importan las barreras, no importa nada, tú crees. Pero si no crees, ya le pusiste una barrera a Dios. Que Dios te bendiga en estos días y en todos los demás. Y tú mantente un fiel creyente de la palabra de Dios y verás maravillas